Hola a todas, en este video tutorial vamos a aprender a hacer una blusa con volantes en las mangas y sin hombros como esta. Coge lápiz y papel y apunta los materiales. Los patrones los podréis descargar totalmente gratis en el blog www.omodremydiy.com. Descárgalos, imprímelos en folios de tamaño DIN A4 y únelos por las flechas como si fuera un puzzle, ayudándote de cinta adhesiva. Luego recorta por la talla seleccionada. Para cortar las piezas de patrón en la tela, vamos a colocar la tela sobre una superficie plana, la extendemos bien y la vamos a doblar como estáis viendo, con el derecho de la misma hacia adentro y teniendo en cuenta la dirección del hilo de la tela. Vamos a colocar el patrón delantero haciendo coincidir el centro del patrón con la doblez de la tela, como estáis viendo. Alfilereamos el papel de patrón a la tela doblada y recortamos a 1 centímetro o centímetro y medio de todo su contorno excepto el bajo, que dejaremos unos 2 centímetros más o menos para luego hacer un dobladillo. Realizamos un pequeño corte en forma de piquete para guiarnos cuál va a ser el centro del patrón delantero. Ahora vamos a cortar la espalda, vamos a hacer lo mismo en la misma franja de tela, o sea, paralelo a lo que acabamos de cortar, al delantero que acabamos de cortar, vamos a doblar la tela con el derecho de la misma hacia adentro y con el ancho del patrón de la espalda. Y colocaremos el patrón haciendo coincidir el centro con la doblez de la tela. Alfilereamos el papel de patrón a la tela doblada y al igual que con el delantero vamos a recortar a 1 centímetro o centímetro y medio de todo su contorno excepto para el bajo, que dejaremos unos 2 centímetros aproximadamente. Realizamos un piquete en el centro y ya tenemos cortada la espalda. Con un trocito de tela que nos haya sobrado vamos a cortar la entremanga, es decir, es un trocito como un rectángulo que hay entre volante y volante para que la manga haga ese efecto de ambos volantes escalados, uno más arriba y otro más abajo. Simplemente tenemos que doblar la tela con el derecho hacia adentro y volver a doblarla porque necesitamos dos piezas y este patrón está hecho por la mitad. Colocamos el centro del patrón haciendo coincidir el mismo con la doblez de la tela y alfilereamos a las 4 capas de tela. Y recortamos a 1 centímetro o centímetro y medio aproximadamente del borde de la tela. Realizamos piquetes tanto en la parte superior e inferior para luego centrarlo bien. La parte superior de la manga la vamos a cortar de la siguiente forma. Vamos a doblar la tela con el derecho de la misma hacia adentro y vamos a colocar en la dirección del hilo de la tela nuestro patrón de manga. Alfilerearemos el papel de patrón a la tela doblada y vamos a recortar a 1 centímetro o centímetro y medio de todo su contorno. De los volantes vamos a necesitar 4 volantes, 2 para cada manga. Por ello vamos a cortar 4 volantes de la siguiente forma. Doblamos la tela con el derecho siempre hacia adentro y volvemos a doblar. Y vamos a colocar el centro del patrón del volante haciéndolo coincidir con la doblez de ambas telas. Esto nos va a dar 2 volantes. Vamos a alfilerear bien el papel de patrón a las 4 capas de tela y vamos a recortar a 1 centímetro o centímetro y medio aproximadamente de todo su contorno. Para que el bajo del volante os cueste menos hacerlo, quizás en vez de dejar 1 centímetro o centímetro y medio de margen de costura podéis dejar unos 2 centímetros más o menos. De esta forma podéis manejar mejor la tela porque el dobladillo no os va a ser tan complicado al ser tan estrecho, podéis hacerlo un poquito más ancho. Y como ya os he dicho, necesitamos 4 volantes. Vamos a colocar el mismo patrón, el que ya hemos cortado, los 2 volantes que ya hemos cortado, en la misma tela doblada pero justo abajo.
y de esta forma vamos a cortar otros 2 volantes más iguales, exactamente iguales. Como ya tenemos cortados unos, pues los siguientes los vamos a cortar exactamente igual con el mismo margen de costura y todo. Es muy importante hacer piquetes en el centro de todos los volantes para luego centrarlos bien y poder coserlos correctamente. Vamos ahora a cortar la parte superior por donde va el elástico de la blusa. Para ello doblamos la tela, la volvemos a doblar por la mitad y volvemos a doblarla. Es decir, casi que estamos doblando todo el ancho de la tela del patrón. Tenemos unas 8 capas de tela en lo que estáis viendo en el vídeo. Colocamos el patrón de lo que es la parte superior del elástico, como estáis viendo en la tela doblada por ambos lados. Nos tiene que coincidir perfectamente la medida, porque esto no lo vamos a cortar por los laterales, sino que vamos a hacer una tira, como estáis viendo, de ancha del rectángulo, del ancho del rectángulo, por todo el ancho de la tela. Es decir, este va a medir como 1,5 metros aproximadamente. Y este rectángulo o esta tira tan larga es la que va a contener el elástico de los hombros. Por eso la necesitamos tan larga y con el ancho que estáis viendo, que es el ancho doble del elástico que vamos a poner en la blusa en la parte superior. Y como veis, recortamos a 1 centímetro aproximadamente solo por los laterales más largos, el lado más largo del rectángulo. Vamos a comenzar a coser uniendo el delantero con la espalda. Para ello los colocamos, como estáis viendo, uno encima del otro con los derechos de las telas enfrentados, y vamos a realizar una costura desde el final de la manga, desde el final de la sisa hasta el bajo de la blusa, con un pespunte lineal sencillo a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela. Y remataremos o remallaremos estas costuras con una puntada en zigzag al borde de la tela. Vamos a montar ahora las mangas. Colocamos las mangas, como estáis viendo, la parte superior de la manga con el derecho de la tela hacia arriba. Y vamos a colocar uno de los volantes con el derecho hacia abajo y haciéndolo coincidir perfectamente con el borde de la tela y con el centro de la manga y el centro del volante. Vamos a unirlo con un alfiler. Y ahora vamos a colocar encima, con el derecho también hacia abajo, la entremanga, es decir, es un trocito de tela que hemos cortado, uno de los patrones que pone que es la entremanga, que nos va a servir para montar la manga completamente, y luego al final de esta colocaremos el otro volante que sobresale. Como ya os he dicho, haciéndolo coincidir perfectamente por el centro de la entremanga, con los piquetes que hemos hecho nos vamos a ir guiando como referencia y vamos a alfilerear ambas mangas para montarlas y que no se nos muevan al coser. Luego, con un pespunte lineal sencillo, vamos a coser las 3 piezas. Como estáis viendo en el vídeo, comenzaremos desde el piquete o el centro de la manga hacia un extremo y desde el piquete o el centro hacia el otro. De esta forma no se nos van a descuadrar a la hora de coser y nos va a quedar bien centrado tanto el volante como la entremanga y la manga superior. Una vez hemos terminado, hemos cosido con el pespunte lineal, vamos a echar un pespunte en zigzag por todo el borde de la tela. De esta manera quedará bien remallada o rematada nuestra costura. Esto mismo lo haremos para ambas mangas. Aprovechando que tenemos el volante de la entremanga, es decir, el primer volante con el que nos vamos a encontrar de la manga abierto, vamos a hacerle el dobladillo justo en el borde, como estáis viendo. Vamos a doblar hacia el interior o revés de la tela 1 centímetro y volvemos a doblar otro centímetro. Este es si le hemos dejado 2 centímetros aproximadamente como margen para la costura del volante. Si hemos dejado menos, el dobladillo será un poco más pequeñito. Cuanto más finito va a quedar mucho más bonito, pero es verdad que es más complicado, ya que
lo que es esta parte del volante es curvada, es decir, el bajo del volante es curvado y nos va a costar mucho más si lo hacemos muy pequeñito o excesivamente pequeñito. Lo que haremos es ir ayudándonos con las manos, como estáis viendo, y si no os veis muy hábiles en costura, no tenéis mucha práctica, podéis utilizar la máquina de coser, que seguro que os resultará muchísimo más fácil si plancháis el dobladillo previamente a coserlo a máquina. Y de esta forma vamos a hacer ambos dobladillos de ambas mangas de ambos volantes. Calcularemos el centro de la entremanga, como estáis viendo, doblando esta por la mitad, si no lo tenemos calculado ya. Y hacemos un pequeño corte marcando como un piquete en el centro de la misma. Y ahora vamos a colocarle el volante que nos falta, el volante que va en la parte más abajo de la manga, como estáis viendo, haciendo coincidir perfectamente el centro del volante, el piquete central del volante con el piquete central de la entremanga. Con los derechos de las telas enfrentados hacemos coincidir el borde de la tela y vamos a coser con un pespunte lineal sencillo a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela. Como hicimos antes, desde el centro, desde este piquete hacia un lado y desde el centro hacia el otro. Y una vez hemos terminado la costura, vamos a remallar toda esta costura con una puntada en zigzag al borde de la tela. Con ambas mangas montadas vamos a coser lo que es los extremos del volante intermedio de la manga. Para ello doblamos el volante, como estáis viendo, por la mitad con el derecho de la tela hacia adentro y vamos a realizar un pespunte lineal sencillo a 1 centímetro del borde de la tela, uniendo de esta manera solamente este volante, el volante intermedio. Y una vez que lo hemos cosido con un pespunte lineal, vamos a realizar una puntada en zigzag por todo el borde para rematar o remallar esta costura. Y con la manga doblada con el revés de la tela hacia el exterior, hacia afuera, vamos a terminar de coser la manga por el lateral sin coser el volante que acabamos de unir, es decir, con mucho cuidadito vamos a coser la manga desde la axila hasta el bajo del volante. Intentamos que coincidan las costuras de unión del volante con la entremanga y luego vamos a realizar una puntada en zigzag por todo el borde de la tela para remallar esta costura y estos mismos pasos los haremos para la otra manga. Una vez tenemos cerrada la manga, vamos a realizar el dobladillo del bajo del último volante que tenemos en la misma. Para ello doblamos medio centímetro o 1 centímetro hacia el interior o revés de la tela y volvemos a doblar la misma medida, según hayamos dejado de margen para la costura del dobladillo del volante de la manga. Y vamos a ir haciendo esto mismo por todo el contorno del bajo del volante. Como es una costura redondeada, como os he dicho antes, os podéis ir ayudando con las manos, si no podéis también plancharlo antes de coserlo con la máquina y seguro que os va a ayudar muchísimo y os resultará muchísimo más fácil. Una vez tenemos montadas las mangas, vamos ahora a unirlas al cuerpo. Vamos a hacer coincidir, como estáis viendo, con los derechos de las telas y de las piezas enfrentados, las costuras tanto del lateral de la manga, es decir, del cierre de la manga, como la costura del costado o lateral del cuerpo de la blusa. Y luego vamos a ir, haciendo coincidir el borde de ambas telas, como estáis viendo. Lo alfilerearemos para que no se nos mueva al coser. Pero como es una manga abierta, ya veis que los extremos superiores de la tela, del cuerpo y de la manga van a coincidir. Y vamos a realizar un pespunte lineal sencillo a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela, uniendo así la manga al cuerpo para ambas mangas. Y para remallar o rematar esta costura vamos a realizar una puntada en zigzag por todo el borde de la tela. Medimos nuestro contorno de hombros y vamos a cortar el elástico que se va a ajustar o que va a ajustar la blusa a los hombros. Siempre teniendo en cuenta que el elástico debe sujetar la blusa, es decir, tiene que estar un poquito
extenso para que se nos ajuste la blusa por esta parte y no se nos caiga. En este caso, para una talla M, yo he utilizado unos 80 centímetros de elástico, pero podéis poner la medida a vuestro gusto o a vuestro cuerpo. Y una vez que lo tenemos, vamos ahora a coser lo que es la parte superior de la blusa. Primero colocamos la tira que hemos cosido, como estáis viendo, con los derechos de las telas enfrentados y cosemos a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela con un pespunte lineal sencillo, uniendo así ambos extremos. Una vez terminado, remataremos o remallaremos esta costura con una puntada en zigzag al borde de la tela. Y ahora sí vamos a colocarla en la parte superior de la blusa. Para ello vamos a calcular tanto el centro delantero de la blusa como el centro de la espalda. Doblándola, como estáis viendo, vamos a ir realizando unos pequeños piquetes que nos irán marcando los 4 puntos, digamos, de referencia del cuerpo de la blusa. Perdonad que el vídeo no se ve muy bien, pero básicamente lo que estoy haciendo es realizar unos pequeños piquetes, tanto parte centro delantero, centro de la espalda, como en el centro de ambos hombros o de ambas mangas. Esta tira es la que va a contener el elástico, por eso lo que he hecho es doblarla por la mitad a lo largo y plancharla bien. Y luego he calculado también 4 puntos estratégicos de la tira, es decir, el centro de la tira, delantero y trasero, como de ambos lados. Doblando la tira en 4 ya me saldrían los 4 puntos haciéndole unos pequeños piquetes. Y estos 4 puntos los he hecho coincidir perfectamente con los 4 puntos que marcan la referencia del cuerpo de la blusa. He colocado la tira, como estáis viendo, con la parte superior en la parte superior de la blusa y con un pespunte lineal sencillo a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela he cosido toda la tira a la parte superior del cuerpo de la blusa. Tanto al inicio como al final he dejado como un hueco de unos 2 centímetros o 3 centímetros mejor aproximadamente para luego introducir el elástico por ahí. Y remallamos toda esta costura con una punta de zigzag al borde de la tela, excepto el hueco que hemos dejado para introducir el elástico, que tampoco lo vamos a remallar. Luego ya cuando introduzcamos el elástico lo remallaremos. Ayudándonos de una horquilla, de un pasador o de un pasacintas, vamos a introducir el elástico que habíamos cortado por todo lo que es el canal o la guía superior que hemos hecho para introducir ese elástico. Vamos a ir poco a poco y asegurándonos de que el elástico no se retuerce en ningún punto. Y cuando tengamos ambos extremos fuera, los colocamos uno sobre otro, como estáis viendo, y vamos a coser con un pespunte. Por ejemplo, yo he utilizado en zigzag porque me aseguro de que el pespunte va a ser doble y va a estar mejor fijado nuestro elástico. Introducimos bien este trocito de elástico. Con un pespunte lineal sencillo y siguiendo la línea de costura cerramos este hueco que hemos dejado para introducir el elástico. Luego también remataremos o remallaremos con una punta de zigzag esta zona específica. Nos probamos la blusa y determinamos el largo a nuestro gusto. Si tuviéramos que rectificarlo, solo tendríamos que colocarlo como estáis viendo, con las costuras de los laterales o costados una encima de la otra, doblada la camiseta por la mitad, y vamos a recortar o rectificar lo que necesitemos de forma circular, como estáis viendo. Si no, pues lo dejamos así, pero sí que siempre se queda alguna parte del bajo que sería mejor cortarla para que luego el dobladillo nos salga mucho mejor, mucho más igual por todos lados. Una vez está largo a nuestro gusto, vamos a hacer un dobladillo por todo el contorno del bajo. Lo haremos de la siguiente manera: doblamos 1 centímetro hacia el interior o revés de la tela y volvemos a doblar
este centímetro de tal forma que nos sale un dobladillo doble por todo el contorno del bajo. Coseremos con un pespunte lineal sencillo por donde estáis viendo 1 milímetro aproximadamente de la doblez de la tela y si veis que no tenéis mucha práctica a la hora de utilizar la máquina de coser, no pasa nada. Este paso lo podéis planchar previamente, es decir, hacemos el dobladillo como si lo estuviéramos cosiendo y le pasamos la plancha. Seguro que nos va a quedar igual por todos lados y luego le pasamos la máquina de coser. Si no, os podéis ir ayudando de las manos como veis en el vídeo. Y ya tendríamos nuestra blusa totalmente terminada. Os dejo más fotos del resultado en el blog que tenéis en la descripción de este vídeo. Y si os gusta la costura, el do it yourself y haceros vuestra propia ropa y accesorios, no os perdáis este canal de YouTube lleno de patrones y tutoriales gratis.